Bueno, vamos a arrancar con esta última clase de Mate A. Increíble, pero bueno, hemos llegado en estas clases extrañas, en modalidad virtual. Veremos qué nos sale. El último tema que nos queda por ver es el de el método de multiplicadores de Lagrange. Recuerdan ustedes que yo les había comentado, este método es un método para encontrar candidatos a extremos en la frontera de una región. ¿Sí? Lo aclaro porque suele haber alguna confusión pensando que el método de Lagrange me sirve para decidir si una función tiene un máximo o tiene un mínimo. No. El método de Lagrange me sirve para encontrar los candidatos. Después, cómo clasifico los candidatos, lo analizamos, ¿se acuerdan? En la clase pasada. Si la región que estaba mirando era cerrada y acotada y la función era continua, podía clasificarlos haciendo una listita, y listo. Evalúo la función, donde me da más grande el máximo, donde me da chico el mínimo. Y si no, tenía que encontrar alguna otra vuelta, por ejemplo, curvas de nivel. ¿Sí? Mirando las curvas de nivel, tratar de darme cuenta si hay máximo o mínimo. Pero recordemos, entonces, el método de Lagrange lo que va a hacer es darme candidatos a ser extremos en la frontera de una región. Insisto, si quisiera buscar en el interior, ya sabemos, lo vimos también en la clase pasada, hay que buscar los puntos críticos de una función. Es decir, este método nos va a servir como nos sirvió el que vimos en la clase anterior, que era el de reducción de una variable. Después, en cada problema, ¿cuál método uso? Bueno, dependerá de cómo son las características del problema, qué es más fácil, qué es más difícil. Como siempre, esa intuición se va adquiriendo con la práctica, ¿sí? ¿Cuál es la idea detrás del método de Lagrange? Es algo más o menos así. Supongamos que yo quiero encontrar extremos de una función f sobre una curva así. Entonces tengo una f de xy y quiero encontrarle extremos sobre esta curva c. ¿Sí? El método de Lagrange surge de hacer el siguiente análisis. Supongamos que yo trazo curvas de nivel de la función f. ¿Sí? Estas son curvas de nivel de f. Vamos a ponerle acá. Y supongamos que, no sé, esta es la curva de nivel 1, esta es la curva de nivel 2, esta es la curva de nivel 3. Recordemos, las curvas de nivel eran conjuntos de puntos del dominio de una función donde la función siempre vale lo mismo. Es decir, si yo evalúo la función en un punto de esta curva, siempre me da 1. Si la evalúo en un punto de esta curva, siempre me da 2. Y si la evalúo en puntos de esta curva, siempre me da 3. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, si esta función f tiene un máximo sobre la curva c. Es decir, si yo la evalúo en puntos de la c, ¿cuál es el valor más grande que toma f en puntos de esta curva c? Entonces, si me fijo, por ejemplo, en este punto, donde se corta la curva c con la curva de nivel 1. Yo ya sé, entonces, que f evaluada en este punto me va a dar 1, ¿sí? Porque estoy sobre la curva de nivel 1. ¿Es el valor más alto que toma f? No, porque yo sé que si me muevo para allá, me voy a cruzar con una curva de nivel de f que está más alta que el 1, porque las curvas de nivel están creciendo en esa dirección. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Yo sé que acá no puede haber un máximo de f porque sé que si me muevo un poquito para acá arriba,
me voy a encontrar una curva de nivel que está más alta, o sea, donde la función vale más que 1. Me va a pasar lo mismo si me paro en este punto, donde la función f vale 2. Yo sé que si me muevo sobre la curva C para aquel lado, me voy a cruzar por acá una curva de nivel de f que está más alta que en el 2. Entonces en el 2 no hay un máximo, seguro. Pero ¿qué pasa si justo me paro en este punto? Si justo me paro en este punto, donde la función vale 3, en el ejemplo que yo inventé, no importa hacia dónde me mueva sobre la curva roja, tanto si me muevo para allá como si me muevo para acá, las curvas de nivel que yo me voy a encontrar siempre están más abajo que las del 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No importa en qué dirección me mueva, ¿sí? Si para la izquierda o para la derecha de este punto, siempre me voy a encontrar con curvas de nivel que están más abajo que la curva de nivel 3. Entonces acá, la función efectivamente tiene un máximo. ¿Sí? Al menos de entre los vecinos, el valor que toca de entre los vecinos siempre, acordémonos, de puntos de la curva roja. Yo no me puedo salir de la curva roja. Entre los vecinos de la curva roja, este es el valor más alto, seguro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué característica tiene la curva roja con la curva de nivel 3? ¿Cómo son en ese punto, justamente, la curva roja, que era la frontera de la región donde yo quiero encontrar extremos, y la curva de nivel 3? ¿Cómo son geométricamente esas dos curvas? ¿Qué les parece? Tan- Sí, fuerte. Tangente. Claro, esas dos curvas en ese punto son tangentes. Por eso ocurre este hecho de que si yo me muevo sobre la roja, después me voy a encontrar curvas que están más abajo, tanto si me muevo para la derecha como si me muevo para la izquierda. ¿Se entiende? O hubiera ocurrido lo mismo si yo quería buscar un mínimo, ¿sí? Y las curvas de nivel estas iban para abajo. Tendría que ir buscarme direcciones donde las curvas de nivel empiecen a bajar, ¿sí? Supongamos que la curva roja seguía por acá, y las curvas de nivel de f hacían esto, entonces, bueno, si acá, ¿sí? Supongamos que esta era la de, no sé, menos 2, menos 3, y esta es la menos 5. Acá me pasa lo mismo, pero con un mínimo. Si yo me muevo tanto en aquella dirección como en aquella dirección, las curvas de nivel que empiezo a cortar con la roja están todas más arriba que en este punto. Entonces, en este punto va a haber un mínimo, al menos de entre los vecinos rojos de ese punto. Y de nuevo, la característica geométrica que podemos observar es que la curva de nivel de f es tangente a la curva roja C en ese punto. Entonces esto me da la idea del método de Lagrange. El método de Lagrange dice, bueno, ¿dónde van a poder ocurrir los máximos y los mínimos de una función sobre una curva dada? Donde la curva dada sea tangente a alguna curva de nivel de la función f. Eso es lo que dice el método de Lagrange. Después que nos queda el problema de, bueno, ¿cómo encuentro esos puntos? ¿Cómo hago una versión analítica de este argumento geométrico para poder hacer cuentas y calcular dónde están esos puntos? Y para eso nos va a servir un resultado muy interesante que nosotros habíamos visto hace un par de clases, que era una propiedad geométrica que tenía el vector gradiente de una función diferenciable. ¿Se acuerdan? Esa propiedad que decía que el vector gradiente de una función f, si la función f era diferenciable, era perpendicular, ¿sí? O ortogonal a las curvas de nivel. ¿Se acuerdan de esto?
Sí, dicho de mal y pronto, en realidad el argumento era si f es una función diferenciable y ab es un punto sobre una curva de nivel, el gradiente de f evaluado en ese punto es ortogonal a la curva de nivel. En otras palabras, si yo vengo a este punto de acá y dibujo el gradiente de f, me va a dar un vector que es perpendicular a la curva de nivel 3 en este caso. ¿Por qué lo dibujé apuntando para donde lo dibujé apuntando al gradiente? Porque es la dirección de máximo crecimiento. Exacto, porque yo dije, fíjense, la función está creciendo cuando me muevo para allá. Entonces el gradiente tiene que estar para allá, porque apunta para donde la función crece lo más rápido posible. ¿Qué pasa si además me invento una función g de xy tal que g de xy igual k, algún número, no me importa, es la curva C. O sea, me busco alguna función, la invento yo, que tenga como curva de algún nivel, no me importa, justamente a la curva roja esta donde yo quiero encontrar los extremos de f. Y la invento de manera tal que esa g sea diferenciable, y por ende entonces va a tener la misma propiedad con el gradiente que tenía la f. El gradiente de g evaluado en este punto me va a dar un vector que tiene que ser ortogonal ahora a la curva roja, porque es la curva de nivel de g. Supongamos que inventé una g que tiene un gradiente que apunta para acá adentro. No tiene por qué ser así, pero lo hago así para que no se me mezclen en el dibujito. ¿Cómo son esos dos gradientes, el de f y el de g? Colineales. Exacto. Como la curva roja y la curva de nivel 3 eran tangentes, y el gradiente de f es perpendicular a la curva de nivel 3, y el gradiente de g es perpendicular a la curva roja, esos dos vectores entre sí son colineales, o paralelos. ¿Sí? La observación es que el gradiente de f, todo esto lo estoy escribiendo así medio mal, ahora hacemos un enunciado bien prolijo. Es paralelo al gradiente de g. O, expresado matemáticamente, son colineales. ¿Sí? Habría que poner acá en dónde lo vamos a evaluar. Por eso ahora les digo que ahora lo escribimos bien. Y entonces, eso me da a mí la condición que va a tener que cumplir un punto de la curva roja para poder llegar a ser un extremo, para poder ser un candidato a ser máximo o mínimo de una función. La condición es que el gradiente de la función que yo quiero optimizar, evaluado en este punto, tiene que ser paralelo al gradiente de una función que yo inventé para que tenga como curva de nivel a la curva roja. ¿Sí? Vamos a enunciarlo bien. Al método este de multiplicadores de Lagrange. Vamos a decir, sea C dada por g de xy igual k, una curva de nivel de una función diferenciable
G de XY. Sea AB un punto de esa curva. Es decir, si AB es un punto de esa curva es porque G evaluado en AB me da esa constante K. Y no lo vamos a superar. Vamos a afirmar que el gradiente de G evaluado en AB, en este punto, no es el vector nulo. No me da 0, 0. Vamos a decir, si una función f de xy, vamos a agregarle acá ya una condición de diferenciabilidad. Una función diferenciable f de xy tiene sobre la curva C un extremo en AB, es decir, si me limito a mirar la función f solo en puntos de la curva C y me encuentro con que de entre esos puntos de la curva C hay un extremo en AB, ya sea un máximo o un mínimo, entonces se cumple que el gradiente de f en este punto, que es un extremo, es paralelo o colineal al gradiente de g en ese punto. ¿Sí? Entonces, lo que dice el teorema este de los multiplicadores de Lagrange es que donde haya un extremo de una función f entre puntos de una curva, en ese lugar el gradiente de la función tiene que ser paralelo al gradiente de esta g que inventamos como curva de nivel para representar a C. ¿Sí? Fíjense que por eso es un método que me da candidatos, porque lo que me dice es, bueno, donde hay extremos ocurre esto. No me dice, donde ocurre esto, seguro hay un extremo. ¿Está bien? La implicación va para un solo lado. Dice, si hay un extremo, seguro los gradientes tienen que ser paralelos. Y entonces por eso me da un método para encontrar el candidato, porque lo que hago es, bueno, busquemos todos los lugares donde los gradientes son paralelos, y entonces de ahí me armo una lista de, bueno, estos son los candidatos a ser extremos. Alguno de estos tiene que ser el extremo. ¿Sí? Fíjense, una aclaración para hacer es, esta g que yo inventé, como función que tiene como curva de nivel a la frontera donde quiero buscar extremos, además de que tiene que ser una función diferenciable, le ponemos una condición extra, que es que el gradiente de esa g no se me tiene que anular en los candidatos que yo voy a encontrar. ¿Qué ocurriría si el gradiente de g se anula y me voy a esta igualdad? Si el gradiente de g vale 0, y se cumple esta igualdad, estoy diciendo que el gradiente de f vale 0. El gradiente de f igual 0 es un punto estacionario. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta condición no es un limitante para aplicar el método de Lagrange. Si encontráramos, usando el método de Lagrange, que para la g que yo inventé, el gradiente en algún punto de esa curva me da 0, bueno, lo pongo como candidato. ¿Sí? Ahí el método de Lagrange no vale, porque no estoy en las condiciones del teorema, pero como lo que yo estoy haciendo es armar una lista de candidatos, digamos, bueno, acá es un lugar sospechoso, porque es un lugar donde no puedo aplicar el método. Bueno, lo agrego a la lista de candidatos y ya está. O sea, esta restricción del método de Lagrange no es problemática.
y ya que estoy, este es el multiplicador de Lagrange, ¿sí? Ese número lambda es el que da origen al nombre de este método. Bien. Como siempre, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? No voy a hacerles la demostración de que esto es así porque la tienen escrita en el apunte, ¿está bien? Yo solo quería que veamos la idea intuitiva esta de qué pasa con las curvas de nivel, la demostración de por qué esto es así, por qué los gradientes estos son paralelos donde hay un extremo, la tienen hecha en el apunte, ¿sí? No es muy compleja de seguir, solo hay que leer con un poquito de cuidado, ir repasando varias de las cosas que ya habíamos estudiado, ¿sí? Van a ver que se usa la regla de la cadena y la propiedad esta de que el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para ver cómo se utiliza el método de multiplicadores de Lagrange. Voy a hacer un ejemplo que ustedes tienen hecho ahí, que es el mismo ejercicio que usó como ejemplo para el primer método, para el de encontrar los candidatos en la frontera haciendo reducción a una variable. Que lo que pedía era encontrar extremos absolutos, ¿sí? F de xy igual 2x por y en la región, no quiero mentirles, era un círculo, pero no me acuerdo de radio 2, si no me equivoco. Sí, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Sí, entonces, la región donde quiero encontrar los extremos es un círculo de radio 2. Como me piden extremos absolutos, voy a agregárselo acá. Tengo que ver si estábamos en las condiciones del teorema de existencia de extremos absolutos, que era verificar, por un lado, que f fuera continua. ¿Por qué f de x y es continua? ¿Cómo estoy seguro? Porque es polinómica. Exacto. Es una función polinómica, ¿sí? Acá está, 2 por x por y. ¿Y cuál es la otra condición que teníamos que ver? A ver si estábamos en las condiciones del teorema de existencia de extremos absolutos. Una era que la función fuera continua y la otra... Que el intervalo sea cerrado y acotado. En este caso intervalo no, porque es una función de dos variables, ¿sí? La región donde voy a buscar extremos sea cerrada y acotada, ¿sí? Que lo es. ¿Está bien? El argumento ya lo saben. Es cerrada porque todos los puntos frontera están incluidos, por eso está el igual acá. Y es acotada porque la puedo encerrar dentro de un disco de radio finito. O dentro de una caja, o dentro de lo que quiera. ¿Sí? Las argumentaciones, acuérdense, hay que ponerlas siempre. Tengo que decir, bueno, ¿por qué estoy afirmando que es cerrada? ¿Por qué estoy afirmando que es acotada? Para eso, fíjense el ejemplo que le subió Fernanda al Classroom, que está bien detalladito y bien explícito todo lo que hay que justificar. Entonces, F, vamos a poner alcanza,
es el vocabulario correcto, alcanza máximo y mínimo absolutos en la región. Y los puedo clasificar una vez que tenga los candidatos, simplemente evaluando la función en esos candidatos, viendo dónde me da más grande y dónde me da más chica. No lo voy a hacer en el interior, lo tienen resuelto en el apunte, sí. En el interior, que es x cuadrado más y cuadrado menor estricto que 4. Hay un solo candidato. Y es el 0, 0. ¿Sí? Esa parte la revisan ustedes. Es calcular el gradiente de esa función f y ver dónde se anula. Y verificar que el lugar donde se anula me quede adentro de la región. Vamos al borde, que es lo que nos interesa. El borde de la frontera. La ecuación de la frontera es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sí? El primer paso, entonces, para aplicar el método de Lagrange va a ser este. Va a ser encontrarle una ecuación a la frontera. Y el siguiente paso es inventarnos una función, esa g del teorema de Lagrange, que tenga como curva de nivel a esta x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Inventemos una g de xy que tenga como curva de nivel a esa circunferencia. ¿Qué se les ocurre? X al cuadrado más y al cuadrado y que el nivel sea 4. Perfecto. Podemos inventar que g de xy es x cuadrado más y cuadrado, g de xy igual a 4 es la ecuación del borde. O sea, la curva de nivel 4 de g es este borde con el que tengo que trabajar. Recordemos los requisitos para el método de Lagrange. Esa g que yo inventé tiene que ser diferenciable y la f también tiene que ser diferenciable. ¿Sí? ¿Lo son estas dos funciones? Sí. ¿Por qué? Por polinómicas. Exacto. Como la g que inventé es polinómica y la f que me habían dado era polinómica, fantástico, son diferenciables. Y entonces puedo aplicar el método de Lagrange. Fíjense que no me voy a detener en buscar dónde el gradiente de la g se anula, porque, insisto, si me encontrara con que el gradiente de la g se anula cuando voy a resolver el método de Lagrange, bueno, no importa, lo agrego entre los puntos candidatos, ¿sí? Si quieren, pueden verificar que, en este caso, el gradiente de g no se anula en ningún punto de esa circunferencia. Se anula en algún lugar, pero es un punto que no pertenece a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, ¿qué voy a plantear? Voy a plantear que el gradiente de f tiene que ser igual al lambda por el gradiente de g, de xy. Pero no voy a buscar cualquier lugar donde el gradiente de f sea paralelo al gradiente de g. Dijimos, estoy buscando candidatos en la frontera. Entonces, estos xy que tienen que cumplir que el gradiente de f sea paralelo al gradiente de g, también tienen que ser xy de la frontera. Entonces voy a agregar como ecuación la ecuación de la frontera. ¿Sí? Vamos a hacer todas las cuentas. ¿Quién es el gradiente de f? F era acá arriba, 2 por x por y.
Primera componente del gradiente de f. 2i, Y segunda componente. 2x. Bien. Vamos con el gradiente de g, que es el otro que necesito. G era x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, primera componente será 2x y la segunda componente 2y. Ahora vamos a escribir todas las ecuaciones. Decir que el gradiente de f es lambda por el gradiente de g, ¿sí? Es plantear esto, ¿no? Igualdad. Que, como es una igualdad entre vectores, tiene que ser primera componente igual a primera componente, segunda componente igual a segunda componente. O sea, se me terminan quedando las ecuaciones 2y igual a lambda por 2x, 2x igual a lambda por 2y, y la tercera ecuación en este caso es g de x igual a 4, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Siempre tenemos que poner como ecuación en este sistema la ecuación de la curva, porque no tenemos que olvidarnos, estoy buscando candidatos, pero que vivan en el borde. Entonces, tienen que cumplir con esa ecuación. Y entonces, fíjense, me queda para resolver, para encontrar estos candidatos, un sistema de ecuaciones que tiene 3 ecuaciones y tiene 3 incógnitas, x, y lambda. Son sistemas, en general, no lineales, los que me van a quedar, por ende, recuerden lo que les comentaba la otra vez, no sé de antemano cuántas soluciones va a tener este sistema, ¿sí? No tengo ni idea. Por ende, tengo que ser súper cuidadoso y súper prolijo al momento de resolver. Y no me tengo que olvidar que tiene 3 incógnitas, x, y lambda. Por más que lambda no me interesa, ¿sí? Porque el factor de proporcionalidad entre estos vectores, para lo que yo quiero hacer, que es encontrar el candidato extremo, no me importa cuánto vale. Pero tiene que haber un lambda para resolver este sistema, ¿sí? Las soluciones de este sistema van a ser ternas de números, ¿sí? Un x, un y y un lambda. ¿Está bien? Las soluciones de este sistema son de la forma x, y lambda. ¿Sí? ¿Cuántas? No sé. Pero para cada x, y tengo que encontrar también cuál es el lambda que le corresponde. Ojo con eso. Otro error muy común es olvidarse de, al momento de resolver este sistema, encontrar cuál es el lambda que le corresponde a la x y a la y que yo estoy diciendo, esta es la solución. Porque podría ocurrir que no haya un lambda. Y si no hay un lambda, no hay solución. ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver este sistema? Yo lo voy a resolver distinto de como está hecho en el apunte. En el apunte resuelve despejando lambda de una de las primeras dos ecuaciones, y para eso pasa dividiendo la variable que está multiplicando a lambda. ¿Sí? Creo que si toma la primera ecuación, pasa a la x dividida. A mí en general no me gusta usar ese método. Porque recuerden, si paso una variable dividiendo, tengo que decir, bueno, ojo, esta variable no puede ser 0. Y entonces, tengo que tener el cuidado de, cuando termino de hacer toda esa resolución, volver al sistema original, este que acabamos de escribir, y poner esa variable igual a 0, a ver qué ocurría. ¿Sí? Porque esa restricción de que la variable no puede ser 0, es artificial. No podía ser 0 porque a mí se me antojó pasarla dividiendo. Originalmente no estaba dividiendo. Si acá la x está multiplicando. Y podría tranquilamente valer 0. Como yo, en realidad, si seguimos la resolución del apunte, se nos ocurrió pasarla dividiendo, ahí es donde apareció la restricción de que no podía ser 0. Ustedes leen cómo está resuelto en el apunte, ¿sí? Y se fijan. Yo lo voy a hacer distinto. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, por ejemplo, de la ecuación 1, yo puedo despejar que y es igual a lambda por x, ¿sí?
los dos los puedo cancelar, los dos que están multiplicando de los dos lados. ¿Está bien? Y voy a reemplazar en 2. Entonces me queda, fíjense que, lo voy a tachar acá, estos dos también los puedo cancelar acá. X es igual a lambda por y, pero en vez de y voy a poner lambda por x. O sea, x es igual a lambda cuadrado por x. Para resolver esta ecuación, voy a pasar restando lo que está del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Para que me quede una ecuación igualada a 0. Y ahora voy a sacar factor común la x. Entonces, ¿qué logré con esto? Logré que me quedara un producto igual a 0. ¿Se acuerdan? Ya lo charlamos un montón de veces a esto. Cuando en una ecuación logro esto, de que me quede un producto igual a 0, ya puedo dividir esto en varios casos, porque para que un producto me dé 0, alguno de los dos factores tiene que ser 0. O bien x vale 0, o bien 1 menos lambda cuadrado vale 0. Que eso me da lugar a dos posibles valores de lambda. ¿Cuáles son? Uno y menos 1. Claro, 1 y menos 1, ¿sí? Sale de despejar. Lambda cuadrado igual a 1, para que lambda cuadrado me dé 1, lambda tiene que valer 1 o menos 1. Entonces me encontré con tres caminos posibles para resolver este sistema. ¿Sí? Arranquemos con el camino de x igual a 0. Como esto lo hice resolviendo desde la ecuación 2, voy a reemplazar x igual a 0 en la ecuación 1. ¿Sí? Cuando hago eso, me queda y igual a 0, ¿sí? Porque la ecuación 1, ¿se acuerdan? Era y igual a lambda por x. Si x vale 0, y vale 0. Si con estos dos resultados, que x me tiene que dar 0 e y me tiene que dar 0, voy a la ecuación 3, me queda 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 0, igual a 4. O sea, esto es un absurdo. O sea, no hay solución por este camino. ¿Sí? El valor x igual a 0 no me da soluciones para este sistema de ecuaciones. ¿Se entiende? Porque por más que resuelve la ecuación 2 y podría llegar a resolver la ecuación 1, si pongo igual a 0, cuando me voy con esos valores, 0, 0, la ecuación 3 no se cumple, con lo cual no tiene solución por este lado. Me queda perseguir los otros dos caminos, el de lambda igual a 1 y el de lambda igual a menos 1. Hago lo mismo. Reemplazo lambda igual a 1 en la ecuación 1, que era y igual lambda por x. O sea que me queda y igual a x. Reemplazo en la ecuación 3. Fíjense que es siempre lo mismo. Como yo estos tres resultados los obtuve de la ecuación 2, lo que tengo que hacer es ir y reemplazarlo en las otras dos ecuaciones, en la 1 y en la 3. Reemplazo en la ecuación 3 entonces que y tiene que ser igual a x. O sea que me queda x cuadrado más x cuadrado igual a 4. 2x cuadrado igual a 4. X cuadrado igual a 2. Y esto me da dos soluciones. O x vale raíz de 2, o x vale menos raíz de 2. ¿Sí?
Y cada una de estas, usando esta ecuación, me da un valor de I. Que era igual a X en este caso. Entonces ya tengo mis primeras soluciones para este sistema, que son raíz de 2, con lambda igual a 1. ¿Sí? Recuerden que todo esto era para lambda igual a 1. O menos raíz de 2, con lambda igual a 1 también. Tengo los primeros dos candidatos. Me falta todavía el camino de lambda igual menos 1. Siempre lo mismo, reemplazo en la ecuación 1. ¿Sí? Como lambda es menos 1 ahora, me va a quedar que I es igual a menos X. Reemplazo en 3. Pero cuando reemplazo en 3, como I está al cuadrado, menos X al cuadrado vuelve a ser X cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, asumo, me queda X cuadrado igual a 2. Que me da lugar a dos soluciones, pero ahora la pareja que le corresponde tiene distintos signos. Si X vale raíz de 2, Y vale menos raíz de 2, y si X vale menos raíz de 2, Y vale raíz de 2, ¿sí? Porque por este camino Y era igual a menos X. Y entonces acá tengo dos soluciones más. Raíz de 2 menos raíz de 2, con lambda igual a 1, perdón, a menos 1, y menos raíz de 2, con lambda igual menos 1. ¿Puede haber más soluciones para este sistema? ¿Qué les parece? ¿Me faltó algo? ¿Qué opinan? ¿No hay opiniones? ¿Qué venía pasando? Fíjense, yo saqué de la ecuación 2 que la única manera de resolver la ecuación 2 era una de tres posibilidades. O que X valga 0, o que lambda valga 1, o que lambda valga menos 1. No había otra forma de resolver la ecuación 2. Eso es lo que encontré acá. Dije, bueno, probemos entonces con estas tres formas de resolver la ecuación 2 si puedo resolver las otras ecuaciones. Arranqué con X igual 0 y me encontré con que no puedo resolver el sistema si hago que X valga 0. Con lo cual ese camino, chau, murió. Probamos con la segunda posibilidad para resolver la ecuación 2, que era que lambda valga 1. Y ahí encontramos dos soluciones. Y después probamos con la última posibilidad para resolver la ecuación 2, que era que lambda valga menos 1, y nos encontramos otras dos soluciones. Como no hay más posibilidades para resolver la ecuación 2, listo. Ya está, no hay más soluciones para este sistema. Entonces, los únicos candidatos que me quedan son estos cuatro que encontramos recién. Sobre la frontera. Raíz de 2, menos raíz de 2, menos raíz de 2, raíz de 2, menos raíz de 2, y menos raíz de 2, raíz de 2. ¿Sí? Si queremos ahora encontrar el máximo y el mínimo, hacemos una listita con todos los candidatos.
y evaluamos f en cada uno de ellos, ¿sí? Teníamos el 0, 0, que era el del interior, y los 4 que encontramos recién. ¿Está bien? Vamos a poner por acá f, era 2 por x por y. Y entonces f en 0, 0, 0. F en raíz de 2 raíz de 2 por raíz de 2 me da 2, por 2, 4. En menos raíz de 2 menos raíz de 2 también me va a dar 4. Y en estos dos me va a dar menos 4. Entonces, ¿cuál es el máximo absoluto de esta función en la región que me dieron? 4. 4. Máximo absoluto, 4. Ocurre en dos lugares, ¿sí? En raíz de 2, raíz de 2, menos raíz de 2, menos raíz de 2. Y el mínimo absoluto es menos 4, y también ocurre en dos lugares. Raíz de 2 menos raíz de 2 y menos raíz de 2 raíz de 2. ¿Está bien? Comparen con lo que estaba hecho en el apunte en el ejemplo que arranca en la página 223, sigue en la 224, que también era encontrar los candidatos a extremos en esa región, pero usando el método de reducción a una variable. Si se fijan, la lista de candidatos usando ese método es más grande, tiene más puntos. Con el método de reducción a una variable, quedaron como candidatos a extremos sobre la frontera también el menos 2, 0 y el 2, 0. O sea, agregó como candidatos, con el método de reducción a una variable, estos dos puntos. Que a nosotros ahora con el método de Lagrange no nos salieron. ¿Qué pasó? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Falló algo con el método de Lagrange? ¿Puede No. ser que esos puntos sean puntos sillas? No sé. Para ser puntos silla primero deberían haber sido puntos críticos. Podrían serlo, Ah, claro. pero no sé. Pero es que No son. si entraron en la lista no necesariamente tienen que cumplir esto de los dos vectores, entonces. Exactamente. Recordemos. Lo que me daba el método de Lagrange eran los candidatos sobre la frontera, porque eran los lugares donde las curvas de nivel de la función f son son tangentes a la curva restricción, que en este caso es la circunferencia. ¿Sí? Que es esta de acá. Él no dice, mirá, si querés buscar más candidatos, pero el extremo tiene que estar en uno de estos. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el otro método me dio más candidatos? ¿Por qué me dio como candidato estos dos puntos? Porque en el otro método lo que hicimos fue artificialmente cortar esta curva en dos pedazos. En un pedazo de la curva de arriba y en un pedazo de la semicircunferencia de abajo. Como cortamos artificialmente la curva en dos curvas distintas, esas nuevas dos curvas ahora tenían bordes. Justamente estos puntos eran los bordes de esas curvas, los extremos. Y por eso me quedaron en la lista de candidatos cuando lo hicimos resolviéndolo por reducción a una variable. Pero eso fue totalmente artificial. Yo de hecho podría haber cortado la curva así, en esta mitad y en esta mitad, y entonces me hubiera quedado como candidatos estos dos puntos. Son candidatos, pero no son nada, en realidad. Si se van y se fijan, la función, de hecho, evaluada en esos puntos vale 0. O sea, no es ni máximo ni mínimo. Simplemente aparecieron por la artificialidad esa que hicimos
Ok, se hizo en el apunte de cortar la curva de restricción en dos curvas distintas. Claro, al cortarla le fabriqué puntos, bordes a esa curva. ¿Sí? Le fabriqué dos extremos. Y entonces, el método de reducción a la variable me obliga a mí a, bueno, si hay extremos, lo tengo que poner en la lista candidata. Después resulta que no eran nada, claro, no eran nada porque esos extremos, esos bordes, los fabriqué yo artificialmente, cortando la circunferencia en medio. ¿Mm? En el método de Lagrange, como no cortamos la circunferencia en medio, la usamos completita, bueno, esos puntos ni aparecieron, porque de hecho no son extremos. ¿Está bien? Esto se los quería aclarar para que tengamos en cuenta que si resolvemos un problema de optimización por el método de reducción a variable o por el método de Lagrange, la lista de candidatos puede ser distinta. Lo que no puede ocurrir es que me dé máximos o mínimos en lugares distintos. Fíjense que las dos listas son distintas, pero las dos listas incluyen los lugares donde efectivamente están los máximos y mínimos, que son estos 4 puntos. ¿Sí? Estos 4 puntos están tanto por el método de Lagrange como por el método de reducción a la variable. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Pueden dar distintos candidatos los dos métodos? Sí, pero los verdaderos máximos y mínimos tienen que estar en las dos listas, seguro. Si hicimos las cosas bien, ¿no? Y listo. Fíjense que la teoría del método de Lagrange es muy fácil. El planteo es simple, bueno, calculo el gradiente de la función que quiero optimizar, armo una función que tenga como curva de nivel a la frontera, y le calculo el gradiente, igual a los gradientes por un lambda. Listo, resuelvo. ¿Dónde está la parte difícil del método de Lagrange? En el resuelvo. La resolución de este sistema de ecuaciones es lo que complica bastante al método de Lagrange. ¿Sí? Porque, ya les digo, casi siempre me va a quedar un sistema no lineal para resolver, ¿sí? A menos que acá ponga una función, para optimizar ponga una función lineal y la restricción sea una línea, si no me va a quedar un sistema no lineal, y los sistemas no lineales siempre son horribles para resolver. Mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, el método multiplicador de Lagrange es el método que se usa en la práctica para resolver problemas de optimización con restricciones, pero usualmente lo que ocurre es que queda un sistema de ecuaciones que no se puede resolver manualmente. No le puedo hallar una solución algebraica. Y entonces hay que recurrir a métodos numéricos, ¿sí? Una computadora que hace algunas aproximaciones y bueno, resuelve de alguna manera aproximada. Por supuesto, eso no va a pasar en los ejemplos que nosotros les vamos a dar. Si los ejemplos que nosotros vamos a dar siempre van a ser sistemas que se pueden resolver a mano. Sistemas de ecuaciones que ustedes los van a poder resolver. Pero siempre, siempre, siempre hay que tener mucho cuidado y ser muy prolijo. Fíjense cómo operé yo. Hice el método de sustitución, primero, ¿sí? Sustituí una variable en una de las ecuaciones, y a partir de resolver esa ecuación nueva, empecé con todo el resto del sistema. Dije, bueno, esta ecuación 2 se resuelve con de tres formas posibles, tengo que probar cada una de esas 3 formas en las otras ecuaciones. ¿Sí? Como estas salieron de la ecuación 2, cada una de estas 3 las tengo que probar en la 1 y en la 3. ¿Sí? Con ese cuidado, no nos vamos a confundir. ¿Sí? Siempre tratemos de hacer esto, de bueno, uso sustitución, por ejemplo, para simplificar una de las ecuaciones, veo cómo se resuelve esa ecuación, y cada una de esas posibilidades vuelvo para atrás y la reemplazo en las otras ecuaciones que todavía no usé. ¿Está bien? Más que esto no les puedo decir, porque cada sistema de ecuaciones es distinto. ¿Sí? Cada sistema de ecuaciones se resuelve distinto. Hay que sentarse con cada uno y ver qué podemos hacer. No queda otra. Por eso es súper importante, sobre todo en esta parte, que hagan todos los ejercicios de multiplicadores de Lagrange, para que ejerciten
esta mecánica de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con todo esto? ¿Alguna duda del método de Lagrange? Una cosa. Sí. ¿Cómo, o sea, no sé si tiene que ver, pero cómo harías si la curva que restringe, o sea, la curva de nivel, no es acotada? No pasa nada. El método de Lagrange, fíjense, vamos a buscarla acá. O sea, En ningún momento cuando yo puse las hipótesis del método de Lagrange, dije que esta curva C tenía que ser acotada. No pasa nada. Porque recordemos, ¿qué hacía el método de Lagrange? El método de Lagrange me daba los candidatos. No me dice si son máximos o mínimos. Eso es otro problema. El asunto de si la curva es acotada o no, el problema venía con la clasificación, ¿se acuerdan? Al momento de tener que clasificar los candidatos, ahí es cuando me importa si la curva está acotada o no, si la región está acotada o no está acotada. Si la región está acotada, la clasificación es con la listita evaluando la función como hicimos acá. Y listo. Si la curva no está acotada o la región no está acotada, este método de clasificación no va, y lo que debería hacer es, bueno, dibujo la curva de restricción, dibujo un montón de curvas de nivel de la función, y trato de ver con eso si me doy cuenta si hay máximos o mínimos. Parecido a como habíamos hecho cuando hicimos con extremos relativos, es medio similar. Claro. ¿Está bien? Pero Lagrange no tiene nada que ver con esto. Lagrange me dice los candidatos. Después cómo los clasifico es otro tema. Por eso no importa acá si la curva es acotada o no. No tiene nada que ver. De hecho, ustedes tienen para resolver algunos problemas por Lagrange donde la curva no está acotada. ¿Sí? Y bueno, no pasa nada. Usamos Lagrange para encontrar los candidatos y después, para clasificarlos, usaremos curvas de nivel, por ejemplo. ¿Está bien? Estoy mirando, hay un par de ejercicios que son de distancia. Pero justo por eso te pregunto. Claro, el ejercicio 5, que dice encuentra el punto más cercano en la curva al punto dado usando el método de los multiplicadores de Lagrange, y les da 3 curvas que ninguna es acotada, ¿sí? Es una recta y 2 parábolas. ¿Está bien? No importa. Usamos el método de Lagrange y con el método de Lagrange encontramos los candidatos. Una vez que tenemos los candidatos, nos ponemos a dibujar curvas de nivel de la función distancia, va a ser en este caso, y vemos a ver si esos candidatos son máximos o mínimos. Para ese es súper importante que usen la función distancia al cuadrado, porque si no les quedan unos gradientes que son un espanto, y un sistema de ecuaciones horrible para resolver. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la discusión que tuvimos la otra vez, no? De cuando queremos optimizar distancia, en vez de usar la función distancia, que es la raíz cuadrada de x menos algo al cuadrado de y menos al cuadrado, usar la distancia al cuadrado, que es sin la raíz, básicamente. Porque recordemos que los extremos van a ocurrir en el mismo lugar, tanto de la distancia como de la distancia al cuadrado.